Uno de los principales retos que tienen ahorita las políticas económicas que resolver es el de la inflación alta. En estos momentos tenemos inflación que ha sido la más elevada en los últimos 20 años en América Latina y en el mundo en general. En el mundo, a veces más de 40 años no habían visto estos niveles de inflación. Y esto no es aceptable para la sociedad y ahorita voy a explicar por qué. Quizás te preguntas, bueno, ¿y qué es la inflación? Bueno, pues la inflación es el incremento sostenido en los precios. ¿Y cuáles precios? Esos precios se sacan de una canasta de consumo que con una encuesta se les pregunta a los hogares qué es lo que consumen. Y consumen alimentos, bienes energéticos como luz, gasolina, transporte público, etcétera, ¿no? Entonces se hace una canasta de consumo, se mide esos precios y se ve cómo es la evolución de esos precios a lo largo del tiempo. Cuando la mayoría de esos precios están subiendo de manera sostenida, entonces estamos hablando de un fenómeno inflacionario. Hoy tenemos un fenómeno inflacionario enfrente. Claro, tú te podrás preguntar, bueno, ¿y a mí en qué me afecta la inflación? Bueno, pues la inflación nos afecta a todos, tanto a los empresarios como a los empleados, como al gobierno. Y un ejemplo muy fácil que puedo decir es, si tú eres un empleado y negociaste un incremento salarial o eres recién contratado y negociaste un sueldo y de repente viene un golpe en la inflación que no te esperabas, pues con ese sueldo que tú tienes negociado vas a poder comprar menos de lo que tú pensaste que ibas a poder comprar. Ya te afectó la inflación. Si tú eres un empresario o tienes un pequeño negocio y fijas el precio del bien que estás vendiendo y de repente hay un incremento en el precio de los insumos o de repente los salarios empiezan a aumentar, pues el margen de ganancia que tú tenías calculado obtener va a disminuir. Entonces, también a los empresarios les afectan estos choques de inflación no esperada. Ahora, ¿por qué tenemos una inflación tan alta ahorita? ¿No? Nadie nos esperábamos, los economistas, que hubiera un incremento en la inflación como el que tenemos ahora. Este incremento en la inflación empezó a raíz de la pandemia. Si recuerdas, con la pandemia hubo un total y completo cierre de empresas y de plantas productoras y por lo tanto se detuvo la producción de bienes y también de muchos servicios. Lo que sucedió después de la pandemia es que hubo un cierre completo de la producción de bienes y de servicios por medidas sanitarias y de enclaustramiento en ese momento. Entonces, la oferta, digamos así, la parte productora de la economía se paró de manera artificial y al mismo tiempo nos vimos en casa teniendo que trabajar, los chicos teniendo que tomar clases en línea y tuvimos que adaptar nuestros hogares para poder trabajar y funcionar también como escuelas. Eso nos hizo a todos necesitar algo más, una silla, un escritorio, una tablet, cualquier cosa que nos hiciera esa vida más llevadera. Por lo tanto, por el lado de la demanda, hubo un incremento importante en esos bienes. Y eso de inmediato hizo que los precios de los bienes subieran de precio. Con los servicios pasó algo distinto. Te apuesto que no saliste a ningún lado de vacaciones durante la pandemia, porque todos los centros turísticos no estaban funcionando en el mundo y por lo tanto los precios de los servicios no hubo ni oferta ni hubo demanda. Entonces esos precios cayeron dramáticamente. Pero en cuanto se quitaron las restricciones de movilidad, cuando se resolvió el tema de la pandemia, todo el mundo quería salir a un restaurante, quería salir de vacaciones y por lo tanto se incrementaron esos precios de manera abrupta. Entonces hubo una dislocación entre oferta y demanda derivado de algo como la pandemia. Ahora, al mismo tiempo, y para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia, tanto las políticas fiscal, monetaria, financiera, hicieron todo lo posible por evitarle un daño profundo a la población. En todo el mundo, los bancos centrales redujeron agresivamente sus tasas de interés para permitir que el crédito siguiera fluyendo. Por el lado de la fiscal,
Se hicieron programas de apoyo a las pequeñas empresas, se dieron transferencias a los hogares más vulnerables y también se trató de amortiguar el golpe a los hogares y a las empresas en la mayoría de los lugares del mundo. Entonces tuvimos dos políticas muy poderosas agresivamente tratando de estimular a la economía. ¿Qué pasa cuando se termina la pandemia? Pues no sabíamos bien cuándo estaba terminando la pandemia, estábamos de salida, pero no sabíamos qué tanto daño había hecho a la economía. Por lo tanto, esas políticas siguieron siendo expansivas. Y resultó que la economía mundial se recuperó bastante rápido de la pandemia. En 2021 hubo una recuperación en el consumo, en la inversión, más rápido de lo que se tenía previsto, pero tenías unas políticas que seguían siendo expansivas. Eso fue como gasolina también para la inflación, que ya venía incrementándose. Y otra cosa que no tiene nada que ver con la pandemia son las tensiones geopolíticas que se derivaron de la invasión de Rusia en Ucrania, que como ambos son productores importantes de granos y de otros alimentos, los precios internacionales de esos productos también incrementaron los precios de alimentos en todo el mundo. Entonces, todo esto se combinó como la tormenta perfecta, hizo que la inflación por todos lados, por oferta, por demanda, subiera y algunas economías avanzadas en ese momento dijeron, bueno, vamos a esperar un poco y vamos a ver qué tan grave es el daño en la inflación. Y no subieron sus tasas de interés. Sin embargo, países como en América Latina no se pudieron dar el lujo de esperar a ver si el choque era temporal y si la inflación iba a aumentar, qué tanto o cuánto. Inmediatamente subieron las tasas de interés desde mediados de 2021 y así lo siguieron haciendo hasta hace poco. Esto es porque estas economías tienen muy reciente en su memoria los daños que puede causar una crisis económica que culmine en un incremento importante en la inflación. Algunos de los, quizás tú estás muy joven como para recordarlo, pero en los 70s, 80s tuvimos crisis financieras muy importantes que tenían una inflación arriba del 50 y 100% en algún momento. Entonces, los bancos centrales en estas economías querían evitar a toda costa repetir esos incidentes que tuvimos en el pasado. Ahora, ¿qué otros daños a la economía, más allá de los que hace directamente empleados y empresarios, hace la inflación en la economía? Uno es, y precisamente hoy, hace unos días, acaba de fallecer el ganador del premio Nobel, Robert Lucas, por hacer este análisis de los efectos dañinos de la inflación en la determinación de precios relativos. Si la inflación es muy alta y de repente hay un incremento en la demanda de un bien porque hay un exceso de estímulo monetario, por ejemplo, de repente hay mucha gente consumiendo un bien y no necesariamente significa que ese bien se volvió más demandado o le gusta más a la gente, simplemente es un fenómeno inflacionario. Entonces el empresario no puede distinguir si el precio del bien que está produciendo es más deseado o menos deseado, es simplemente parte del periodo inflacionario. Por lo tanto, no nos permite distinguir qué bienes son más deseados por la gente y qué bienes son menos deseados y por lo tanto qué bienes producir más para atender esa demanda y cuáles dejar de producir, por ejemplo. Entonces, como empresarios, no podemos distinguir bien cuál es el efecto, si es un efecto real o es un efecto ocasionado por una política monetaria expansiva que da inflación. Por otro lado, nos acorta el horizonte de planeación, ya sea para consumir bienes durables, como si queremos contratar una hipoteca porque queremos comprar un departamento, una casa, tenemos que tener un horizonte de planeación de 20, 30 años, que es lo que duran las hipotecas, y por lo tanto tenemos que tener certeza si nuestro salario, si somos empleados, va a tener a lo largo de ese tiempo una caída en su valor de adquisición si es que la inflación es demasiado alta. O si somos una empresa. Por ejemplo, si tú quieres contratar un crédito a 5 años porque quieres construir otra línea de producción en tu empresa o quieres invertir en capital, tienes que tener un poco de certidumbre de qué va a estar pasando en 5 años con las tasas de interés, con la inflación, con la economía. Obviamente siempre puede haber sorpresas, pero uno quiere tener cierto horizonte de planeación. Bueno, pues la inflación acorta esos horizontes de planeación y eso es crucial para tomar unas buenas decisiones de consumo y de inversión.
Entonces, casi por donde lo veamos, la inflación no tiene ningún beneficio y tiene puros costos. Entonces, dado que la inflación estamos de acuerdo que es bastante nociva, los bancos centrales se han dado a la tarea de subir tasas de interés de manera fuerte y de manera decidida en los últimos casi 2 años, especialmente en América Latina, pero ya también las economías avanzadas han subido sus tasas de interés. Ahora, el otro tema, y como mencioné, es que con la pandemia, si recuerdas, vino este incremento en la política fiscal tratando de estimular la economía. El tema es que la política fiscal sigue teniendo déficit, y un déficit significa simplemente que gastas más de lo que ingresas. Por lo tanto, hay un gasto que no te alcanza para pagar y tienes que buscar financiamiento. Si eso lo hace un hogar, pues tiene que ir a pedir prestado para financiar esos bienes que quiere consumir, pero que no le alcanza con su ingreso. Y un gobierno, cuando cae en déficit, tiene que pedir prestado a los ahorradores dinero para financiar su déficit. Y al mismo tiempo está estimulando a la economía con esa mayor demanda. Entonces, estamos en una circunstancia a nivel mundial en donde es como si la política monetaria estuviera jalando un poco las riendas de la economía para desacelerarla, enfriarla, hacer que la inflación baje. Pero por el otro lado tenemos la rienda de la política fiscal que está un poco estimulando a que la economía no se desacelere. La política fiscal es entendible que haga esto ante el choque de los incrementos en energía y alimentos que afectan tanto a las empresas y a los hogares. Pero lamentablemente está estorbando la tarea del Banco Central en reducir la inflación. Entonces, como tú te imaginarás, esto es difícil en términos de política económica porque en este momento las dos políticas no están totalmente coordinadas. Ahora, la política fiscal está reduciendo los déficits, sí es cierto, y se proyecta que lo siga haciendo, pero aún siguen siendo déficit. Entonces, este tema de descoordinación obviamente genera mayor presión a la inflación. Y bueno, tú podrías preguntarte, pues si es tan claro que la inflación es mala y la política monetaria tiene el instrumento para reducir la inflación, que es la tasa de interés, pues ¿por qué no subir y subir y subir la tasa de interés hasta que baje la inflación? Y bueno, el problema es que la política monetaria tiene disyuntivas y estas disyuntivas son un balance entre cosas buenas y cosas malas cada vez que sube la tasa de interés. La más clara es que cuando subes la tasa de interés para disminuir la inflación, al mismo tiempo desaceleras la economía y no quieres frenar el crecimiento de una economía. Es un costo no deseable a la hora de querer disminuir la inflación, pero se vuelve como una enfermedad en donde la enfermedad es la inflación, la medicina es la subida en la tasa de interés. Si tú no quieres tomar la medicina y prefieres esperar un poco a ver si la inflación pasa, si la enfermedad pasa, lo que termina pasando es que te enfermas más. Y en 2, 3 días que quieras tomar la medicina, vas a tener que tomar una dosis más fuerte, porque la enfermedad creció a raíz de que no tomaste la medicina en el momento oportuno. Es lo mismo acá. Hay que tomar decisiones que a veces son difíciles, como subir la tasa de interés, sabiendo que vas a impactar al crecimiento y sabiendo que también vas a impactar a la estabilidad financiera. Acabamos de ver, ¿te acuerdas? En los 2, 3 bancos en Estados Unidos que tuvieron una crisis en la que no podían hacer frente a sus responsabilidades financieras y tuvo que haber una intervención gubernamental para ayudarles. ¿Qué pasa con esos bancos o con algunos bancos a lo largo del mundo? Pues que no están demasiado expuestos en sus activos a esta subida de tasas de interés y terminan sufriendo porque de repente no tienen cómo conseguir financiamiento tan barato como lo conseguían antes porque ahora ya aumentó la tasa de interés. Entonces, los bancos centrales tienen que hacer un balance muy delicado de cuándo subir la tasa de interés, a qué ritmo subirla y por cuánto tiempo dejarla arriba. No es fácil esa decisión porque hay otros costos asociados a esta determinación de buscar bajar la inflación. Tú podrás preguntarte, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo contribuir a solucionar este problema que es la inflación y que nos afecta a todos? Yo creo que algo que han logrado las instituciones
a lo largo del mundo y especialmente los bancos centrales es que han logrado ganarse la confianza de la gente. La gente ya no está dispuesta a aceptar inflaciones altas. Ya es un escándalo hablar de inflación alta porque ya no estábamos acostumbrados a tenerla. Entonces, una cosa que podemos hacer es confiar en que estas instituciones están haciendo lo que sea necesario para bajar la inflación al menor costo para la actividad posible y a la menor afectación a la estabilidad financiera. Tienen un cuerpo técnico dedicado a pensar cómo encontrar la mejor solución para este fenómeno inflacionario, y tan es así que los bancos centrales, los analistas del sistema financiero, la banca privada, los hogares, todo el mundo piensa que la inflación va a disminuir en un par de años, que es un choque que estamos sufriendo ahorita, pero si tenemos paciencia va a acabar dando la vuelta en un par de años. Y al mismo tiempo puedes decir, bueno, ¿y yo cómo me puedo proteger en lo que la inflación baja a niveles más aceptables? Ahorita que está alta, ¿qué puedo hacer para que no me perjudique? Una manera que funciona es, si tienes la suerte de tener ahorros, lo que puedes hacer es tratar de que esos ahorros estén en un instrumento financiero que los proteja contra la inflación. Es decir, guardar el dinero en el colchón es la peor idea para protegerse contra la inflación. Cuando el dinero está ahí sin ser usado o sin estar generando un rendimiento, no, todo el tema de la inflación lo pierde el dinero en efectivo. Por lo tanto, hay que tenerlo invertido. Y si no lo puedes tener invertido en un instrumento financiero, puedes tenerlo en un activo. A final de cuentas, nuestra riqueza la podemos tener en dinero o la podemos tener en activos. Entonces, si tú tienes dinero y no lo quieres meter en un instrumento financiero, pues puedes comprar un activo que con el tiempo se va a revaluar, por ejemplo, un bien inmueble, un bien durable que te sirva como una computadora, que te sirva y al mismo tiempo luego la puedas revender. Esa es una manera de ahorrar. Y también otra manera de ahorrar que los hacen los hogares de menores ingresos es tener mejoras en su casa, por ejemplo, o en una granja tener más animales y de esa manera no tener el dinero en efectivo, sino en activos, que los activos se pueden ver de muchas maneras. Entonces, esa es la mejor manera que podemos hacer hoy en día para protegernos del tema de la inflación y, de nuevo, confiar en que las autoridades monetarias están haciendo todo lo posible para disminuirla. Soy Ana María Aguilar Argáez, trabajo actualmente como asesora regional en el Banco de Pagos Internacionales y mi especialidad es en política monetaria y en macroeconomía. Esta ha sido mi clase de diplomados.